Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Me da mucho gusto saludarlos, soy Ivette Mota y les doy la bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el INER. Les recuerdo que estamos en el 96.5 de FM, también nos pueden escuchar en el 1060 de AM, en nuestras redes sociales, tanto de Radio Educación como del INER, y también les mandamos un saludo a todas las estaciones hermanas que se unen en esta transmisión. Y bueno, en esta emisión, sin la presencia del historiador Felipe Ávila, a quien le enviamos un caluroso saludo, conversaremos sobre la participación femenina en la lucha por la independencia en el 210 aniversario del inicio de la gesta revolucionaria de 1810. Y para entablar esta conversación femenina nos acompañan dos historiadoras, Carmen Saucedo Zarco y Noemí Juárez Pérez, quienes han dedicado parte de sus investigaciones al estudio de las mujeres en la independencia. En principio presento a Carmen, ella es autora del libro Ellas que dan de qué hablar, las mujeres en la guerra de la independencia. Carmen es historiadora mexicana, realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue colaboradora del Colegio de Michoacán y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entre otros libros, también ha sido autora y actualmente labora en la Conservaduría del Palacio Nacional en investigación y divulgación del patrimonio histórico y artístico. Carmen, es un gusto para nosotros recibirte hoy aquí en Historia Viva. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, un placer estar aquí. Gracias, Carmen. Y también nos acompaña Noemí Pérez Juárez. Ella es investigadora del INER y curadora de las exposiciones Mujeres Forjadoras de la Patria y Leona Vicario, la mujer fuerte de la independencia, estas exposiciones que se montaron en este año 2020. Además, es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de México. Es maestra en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, con estancia académica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue docente de Historia en Educación Básica, adscrita actualmente al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno, sus líneas de investigación son la participación de las mujeres en las revoluciones sociales y el género como categoría en el análisis de la enseñanza de historia. Súper importante, Nemi, justamente en la enseñanza de la historia. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Noemí? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas. Gracias, Noemí, ya eres asidua en nuestro programa, es la cuarta vez que nos acompañas, así que nos da muchísimo gusto que siempre nos puedas traer tus opiniones justamente desde esta perspectiva de género, incluyente y visibilizando el papel de las mujeres en nuestra historia. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos por preguntar acerca del papel de las mujeres en la lucha por la independencia? En este programa especial, como les comentábamos, en esta necesidad de dar a conocer cuál ha sido el papel de la mujer en la historia, el papel a través de esta lucha de independencia, conocer sus voluntades, sus decisiones, que ya lo platicábamos antes de empezar en este programa, su libertad de pensamiento y también su libertad de acción y su posición en esta lucha por la independencia. Carmen, desde tu visión, tu libro está dedicado a las conspiradoras, a las seductoras, a las madres, las esposas y las ladronas en conjunto de mujeres de armas tomar. Háblanos de ellas, quiénes eran estas mujeres y ¿destacarías alguna en particular? Sí, estos términos que empleé en este libro, quise ubicar a las mujeres en sus distintos roles, tanto los habituales como el de ser madres, como el de ser esposas, como en esos papeles extraordinarios y cuyos nombres conocemos porque participaban en tertulias, en conspiraciones, en fin, en actividades subversivas o que tenían el objetivo de discutir ideas, estas reuniones en las que participaban hombres y mujeres. Si bien solemos pensar o nos imaginamos grupos de hombres hablando de política, porque así es como los hemos visto generalmente, en estas casas o
sobre todo en las casas de las élites novohispanas, se reunían hombres y mujeres por igual, se leía la Gaceta, se leían las noticias, los panfletos, se comentaban las noticias, de tal modo que las mujeres estaban discutiendo también ideas políticas, estaban enterándose, lo comunicaban a sus familiares, a las personas que servían en su casa, y las mujeres se convierten en este vehículo del conocimiento de ideas políticas. Esto es bien interesante porque, aunque eso no parece obvio, si nosotros nos imaginamos estos grupos como operamos actualmente, nos reunimos entre amigas o hacemos reuniones de amigos en casa, bueno, ahora con la debida distancia, ¿verdad? Y bajo esta situación, sin embargo, ahora tenemos otros, nuestros chats, estamos comentando las noticias diarias, en fin, es de creer que todas estas noticias o estas ideas se dispersaban a todos los estratos sociales a partir de estos grupos, las lecturas en voz alta. Esto es bien importante porque recordemos que muy poca gente sabía leer y dentro de esa población que sabía leer, las mujeres todavía eran un porcentaje mucho más bajo, pero seguramente leían en voz alta y se enteraban de estas noticias. De tal manera que ahí tenemos, bueno, los casos ya conocidos de María Josefa Ortiz, que en Querétaro, en estas tertulias que hacían, se comentaban estas noticias y que fue conocida por inspirar muchísima pasión y amor a la idea de libertad. Era una mujer muy entregada, muy convencida, una mujer patriota en el sentido de que la hizo una gran seductora, como la llamó un hombre de su tiempo que la conoció. Es decir, es una mujer que hay que entender que a través de la palabra está tratando de convencer y transmitiendo estas ideas para ganar adeptos a la causa insurgente, de tal manera que se hizo famosa por eso y por alguna razón la encerró su marido, ¿no? El corregidor Miguel Domínguez, porque seguramente conocía que su mujer era capaz de todo y que iba a perderla si no la encerraba. De tal manera que, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Luego también podemos hablar de Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, que planea el secuestro del virrey Venegas. Me parece un caso muy interesante porque quiere obtener a cambio la libertad de Miguel Hidalgo y organiza todo este grupo de personas de la Ciudad de México, y desafortunadamente es delatada por un hombre, ¿verdad?, que no resultó con tanta convicción como ella, pero que sí vemos redes, grupos familiares, grupos de amistades, gentes unidas también por las profesiones. Está el ámbito de los abogados, el ámbito de los comerciantes. Por ejemplo, Leona Vicario se mueve en ambos ámbitos, el de los despachos de abogados, gente universitaria. Ella está escuchando, ella está aprendiendo, había aprendido también de su padre, que era un muy próspero comerciante, muy hábil, de tal manera que ahí están esas mujeres escuchando, no pueden ir a la escuela, pero están leyendo, están escuchando de los que sí van a la escuela o de los que se mueven en estos ámbitos públicos, y están absorbiendo todo esto, de tal manera que están activísimas, llevando información, en fin, dispersando ideas. Dispersando estas ideas, que fue muy importante esta acción para poder llevar todo lo comentado en estas tertulias, estas conspiraciones, a otros sectores que no podían tener acceso a estos círculos de comerciantes, de esta élite, de estas personas, digamos, más letradas y que estaban en esta conspiración. Noemí, ¿cuáles fueron, desde tu estudio y tu experiencia, la postura de Leona Vicario y la reivindicación de las forjadoras de la patria? Claro, Leona Vicario pertenece a este grupo de élite, que yo creo que es muy importante destacar dos momentos en este proceso de participación de Leona. En 1808 ella queda huérfana, tiene 18 años,
es hija única del segundo matrimonio de su padre, Gaspar Vicario, que como mencionaba la doctora Carmen, es un comerciante próspero, ¿no? Pertenecen a la élite de la capital novohispana, y al quedar huérfana hereda toda esta fortuna, ¿no? Imagínate tener 18 años, ¿no? Y la vida prácticamente resuelta porque acabas de heredar un futuro completo. Y yo creo que aquí es uno de los puntos importantes de esta mujer, porque va a decidir salirse de esas comodidades, va a romper con esas comodidades a las que estaba asegurada. Entonces, creo que es muy importante mencionar que si bien son mujeres de la élite, también están arriesgando esa comodidad, también están poniendo en tela de juicio el futuro que tenían asegurado para inclinarse hacia otras ideas, hacia lo que con lo que se habían estado formando. Sabemos que Leona era una mujer educada, ¿no? En su tiempo, tanto en los cánones del momento, cuestiones religiosas, de usos y costumbres, pero también fuera de ellos, como las lecturas que nos mencionaba la doctora, pues producto de la Ilustración. Entonces, va a ser muy importante que si bien son de la élite, van a decidir también romper con las comodidades que se encontraban, y además van a aprovechar que son de la élite para poder obtener estas informaciones que se le dan a las tropas insurgentes. Leona se involucraba en estos círculos, escuchaba. ¿Quién iba a pensar, ¿no? ¿Cómo le podemos tener miedo o no? O cómo podemos pensar que una de ellas se va a involucrar en estos sentidos, pero bueno, se dedicaban a escuchar, después hacía sus traducciones, sus notas informativas con este código que incluso diseña y que podemos nosotros ver, y además hay también un complejo para hacer este código, y además las firmas con estos seudónimos que nos hablan también de la literatura que dominaba, y después hacerlos llegar a las tropas insurgentes. Entonces creo que si bien pertenecen a este grupo, están transgrediendo también esta idea. Y fue súper importante, ¿no? Justamente su participación tan estratégica en esta acción casi que de espionaje, ¿no? De poder transmitir esta información. No era fácil poder llevar toda esta información, no se podía convencer a todas, no es que todas las mujeres fueran también partidarias de esta lucha, porque como bien mencionas, era también salirse de esas comodidades y sus sacrificios, ¿no? Estábamos hablando justamente de mujeres que fueron muy valientes y que tenían, bueno, eran mujeres, eran esposas, eran madres, eran hijas, y había que hacer a un lado poco esta parte de su vida para poder involucrarse en esta lucha de independencia. Vamos a hacer un breve paréntesis, esta vez va a ser un paréntesis musical, para escuchar la canción de La Corregidora. En 1813 fue llevada a la prisión nuestra gran corregidora, sin ninguna distinción. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá. No es delito, no es delito defender la libertad. Beristain, el arcediano, hace falsa acusación contra la corregidora y simula su prisión. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá. No es delito, no es delito defender la libertad. Oh noble corregidora, alabamos tu valor. Fue tu causa la de Hidalgo, nuestro gran libertador. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá. No es delito, no es delito defender la libertad. Te arrancaron de tus hijos, fue muy grande tu dolor, mas el pueblo mexicano
te bendice con amor. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá. No es delito, no es delito defender la libertad. No es delito, no es delito defender la libertad. Con la canción de La Corregidora estamos de regreso. Esto es Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión tenemos un programa especial dedicado a la participación femenina en la Guerra de Independencia. Una pregunta general para nuestras invitadas, para Carmen y Noemí, que están hoy con nosotros. ¿Cómo se reconstruye la historia desde las mujeres? Hablábamos al inicio de este programa que justamente a raíz del bicentenario de la independencia es cuando se empieza a explorar más a fondo esta investigación acerca de la participación de las mujeres en la lucha de independencia. ¿Cómo fue tu experiencia, Carmen, en escribir tu libro? Este libro, les recuerdo que está en línea, lo pueden descargar. Ellas que dan de qué hablar, las mujeres en la Guerra de Independencia. ¿Cómo tejiste justamente todas estas historias para poder armar tu obra? Bueno, las fuentes ya publicadas, básicamente Hernández y Dávalos, Genaro García, que ya tienen muchos años de haberse publicado, investigaciones un poco más recientes, pero quise irme a hacer una relectura de esos testimonios largamente publicados, porque no se habían tomado en cuenta o no se visibilizaban en el sentido de qué estaban haciendo. No quería hablar solamente de las que activamente habían tomado las armas o eran, por supuesto hablé de ellas, pero quería ampliar un poco, abrir la atención sobre otras. Por ejemplo, hablo de las ladronas. Uno de los papeles de las mujeres es que hay que imaginarlas, y esto aparecen en muchos testimonios, de cómo iban detrás de los ejércitos. Eran un sector importante de los ejércitos, tanto realistas como insurgentes. No solamente insurgentes, donde había más, ciertamente, pero son las esposas, son las hijas, son las amantes, en fin, estas mujeres que van acompañando a los ejércitos porque son las que proveen, son las que cocinan, son las que están al tanto de los restos de la casa. Son las mujeres que no se quedaron en su casa a cuidar la propiedad por el temor a ser víctimas de las huestes contrarias que llegan, matan, violan, etcétera, sino que van acompañando. Y una de las cosas que hacen pues es robar, porque ¿qué comes? ¿Qué consigues? ¿Cómo te haces de algo para poder sobrevivir? Y esto implica robar desde ropa, gallinas, puercos, qué sé yo, lo que hubiera. Y también de cómo las esposas de algunos de estos insurgentes, y ya estoy hablando de partidas más pequeñas, de las esposas de estos hombres que también practicaban el bandolerismo, de cómo entran a las casas de los ricos, sacan los rebozos, sacan los vestidos, lo que encuentran en estos baúles de los ricos del pueblo, y cómo estas mujeres se sienten muy ufanas de vestirse por primera vez con estas ropas, de tal manera que las vemos ahí actuando. Yo quería ver qué otras cosas hacían, no solamente hablar de las heroínas que tienen su lugar muy merecido y muy bien ganado en nuestro imaginario, sino de qué están haciendo también las otras. También encontré ahí en Hernández y Dávalos el testimonio de unas mujeres de Tixla que están actuando en defensa de las tropas del rey y quieren que sus maridos estén enfrentando a los insurgentes y están dispuestas ahí a asistirlos, pero además a impedirles que se retiren en caso de que la fortuna les sea adversa en batalla. Ellas son tan patrióticas, en este caso a favor del rey, que le manifiestan al virrey que ellas van a estar ahí
para cuidar que sus maridos sostengan ese orden. Y hablando de orden, justamente en este orden trastocado, y lo estamos viendo hoy por la situación que llevamos años viviendo, y ahora también por la pandemia, de cómo las mujeres son las que intentan guardar el hogar. El hombre se va a guerrear, el hombre le importa poco si va a comer o no, pero la mujer, sobre todo si es esposa, es madre, está viendo cómo va a alimentar a los hijos, a los suegros, a su madre, a su padre, a los niños, de tal manera que aquí también hay que verlo desde el punto de vista práctico de cómo se las ingenian, de cómo están tratando de sacar adelante ellas, de cultivar la tierra, de hacer lo que se necesite para conservar ese núcleo familiar y que no se acabe de romper. Estoy hablando de las que se quedan o incluso de las que van trashumantes, de cómo hacen intentos por preservar el núcleo familiar y estos papeles de los que siempre comúnmente se habla o que ya sabemos que desempeñan las mujeres, que es el de los cuidados de los heridos, rezarle a los muertos o a los moribundos, las prácticas piadosas, en fin, para mantener un orden que está siendo trastocado y destrozado. Noemí, para ti en este proceso de releer y reconstruir la historia de la participación de las mujeres en estas revoluciones sociales y justamente en esta parte que tú te has dedicado hacia la enseñanza en la historia, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue tratada la mujer en estos momentos de independencia? Las fuentes que destaco para visibilizar o las que dentro de la investigación, dentro de la recuperación de estos testimonios, me encontré con los testimonios de los propios jefes realistas. Se me hicieron sumamente interesantes porque estamos viendo que desde ese momento están reconociendo la participación de las mujeres y les están dando importancia a todos estos movimientos que ellas o estas acciones que ellas están desarrollando. Particularmente hay uno de Agustín de Iturbide que dice que muchas veces las mujeres causan mayor mal que los hombres que andan agavillados, y se refiere a la zona de Pénjamo, porque bueno, en esta le está costando demasiado someter a esta zona. Y una de las participaciones de las mujeres, como bien mencionaba la doctora Carmen, pues eran el sustento, eran la vía para el mantener estas regiones estratégicas, tanto desde comunicación como espías, el sustento. ¿Y qué decide hacer Agustín de Iturbide? Capturarlas, porque con eso está rompiendo los lazos de comunicación, de apoyo y de sustento, ¿no? De ahí la importancia. Y en el juicio que se le hace a estas mujeres, dice que cuáles son las razones por las que son capturadas, y nos encontramos algunas de estas respuestas, ¿no? Como las mujeres causan mayor males que incluso los hombres que están agavillados por la zona. También tenemos otro bando donde dice un capitán que no hay nada más peligroso que las mujeres se dediquen a convencer a los soldados de que cambien de bando. Y particularmente hay uno que me llama mucho la atención, que es un bando de la región de Sultepec, donde dice el encargado de la zona: manden más refuerzos, porque en Sultepec no hay una mujer que no sea una verdadera insurgenta. Entonces estamos viendo que dentro incluso de los propios realistas, de los jefes, de los que tienen el mando, están visibilizando esta participación, se están dando cuenta de esta participación y de su importancia, y están tratando de romperla, y también están tratando de atacarla, ¿no? Casos, por ejemplo, como el de Carmen Camacho, que es una mujer que se dedicaba a este convencimiento, es enjuiciada
condenada al fusilamiento, pero además como escarmiento su cuerpo es expuesto, ¿no? Así como tenemos los casos de Hidalgo, de Allende, que son expuestos en la Lóndiga como escarmiento, las mujeres también no se libraban de esos castigos. Una vez que son fusiladas, algunas eran expuestas en las plazas públicas para que el resto de las mujeres vieran a lo que te podías tú condenar o cuál iba a ser tu destino si seguías en la práctica de la insurgencia. Entonces también sus cuerpos fueron utilizados como una manera de escarmiento. Otras corrieron con mejor suerte, les confiscaron sus bienes o eran condenadas a estas casas de recogimiento o a quedar dentro de conventos, pero muchas más fueron condenadas al fusilamiento y a la exposición de su cuerpo. No ha sido sencillo a través de este tiempo el poder reconstruir esta historia. Aurora Tobar Ramírez, en su obra 1500 mujeres en nuestra conciencia colectiva, menciona alrededor de 162 mujeres participantes. Entiendo que ponerle un número a las mujeres que pudieron estar presentes y colaborar en esta lucha, pues no es sencillo. Conocemos quizá nombres más famosos como Josefa Ortiz, Leona Vicario, La Güera, María Ignacia Rodríguez, pero existen muchas otras mujeres que han quedado, digamos, en el anonimato. Noemí, tú particularmente has hecho un trabajo de investigación más profundo de Leona Vicario. ¿Cómo ha sido el reconstruir su vida y cómo fue tratada también en esta época? Es muy importante, como mencionaba, cuando hablamos nosotros de historia de las mujeres, pues también tomar una perspectiva de la clase económica y social de estas mujeres, porque eso también nos va a dar pautas para poder reconstruir o no sus vidas. De algunas vamos a tener solamente datos biográficos de lo que alguien recuerda sobre ellas, de algún nombre que se coló dentro de algún testimonio, alguna carta, un diario, pero en algunos casos vamos a tener cosas escritas directamente por ellas, ¿no? En este caso, el de Leona Vicario, tenemos la carta que le da respuesta a Lucas Alamán, ¿no? Son casi 2 cuartillas donde ella está exponiendo sus motivos, su participación, incluso está haciendo una demanda porque dice, ¿por qué mis paisanos toman como heroísmo romancesco, tildan de ridículo las participaciones de las mujeres, cuando en el mundo ha sido como recobrado y además ha sido valorado, es una pena, etcétera? Entonces va a haber casos en estas mujeres que vamos a poder conocer su pensamiento, sus motivaciones a través de estas fuentes. Particularmente de Leona hay un cuadro cuando ella tiene 5 años, por ejemplo, que es muy difícil nosotros ahorita imaginarnos a estos héroes o personajes de la independencia. Ponerles una cara, ¿no? Exactamente, en una etapa infantil, ¿no? En el caso de Leona se presta, es un cuadro que se encuentra en Valladolid, España, porque una de sus medias hermanas de este primer matrimonio de Gaspar Vicario se va a incorporar a la orden de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa y se va a llevar este cuadro. Entonces no está aquí en México, pero lo podemos ver. Y se ve una leona, fue pintado en 1793, se ve una leona de 5 años, donde está recibiendo una moneda del papá para su alcancía. Entonces creo que es un cuadro sumamente simbólico para lo que podemos estudiar de Leona, que era una niña educada, ¿no? En un ambiente de ciertas comodidades, con cierta educación, y podemos ver ahí la figura de su familia. Entonces en el caso de Leona creo que es más fácil hacer algunas indagatorias sobre su vida que en el caso de estas cientos de mujeres de las que desconocemos o sabemos poco. Hay un expediente también dentro de la compilación de Genaro García donde dice no sabemos firmar, ¿no? Entonces están haciendo un juicio a favor de ellas, pero ellas confían en lo que se está exponiendo porque ni siquiera saben con seguridad que su defensa lo esté haciendo de manera correcta, ¿no? Uh-huh. Incluso con lo que no sabemos firmar, confiamos o esperamos que quien esté intercediendo por nosotras realmente lo esté haciendo, porque con ese desconocimiento se ponían en manos de otra persona. Ha sido difícil, claro. Carmen, ¿cómo poder reinterpretar, resignificar y comprender la participación femenina en el tiempo? En estos estudios que hicieron, hablábamos acerca retomo en el Bicentenario, que se hicieron
profundos estudios y investigaciones, ¿qué sorpresas también te encontraste tú al poder ir armando todas estas historias de cómo se veía la mujer, cómo se presentaba, cómo quizá también se omitía su labor y su colaboración, particularmente en esta etapa de independencia? Sí, bueno, sí era una revisión, una relectura de estas fuentes para ampliar el espectro y ver qué más estaban haciendo. Ya he mencionado algunos casos y sí abordarlos desde otra perspectiva. Es bien importante abrirnos a quitarnos todo esto con lo que crecimos y hacer una revisión de la historia o de lo que nos enseñaron de pequeños, o también de que solo tienen valor ciertas cosas, porque esto tiene que ver con valores, ¿no? Es como, y también pasa con los héroes, y por eso hemos machacado tanto con los de siempre, pero hay que voltear a ver a los otros, qué aportaron, qué dijeron, qué hicieron, cómo incidieron, de tal manera que, por ejemplo, hay cartas privadas que se tienen que revisar y que se tienen que dar a conocer. Desafortunadamente hay muy pocas publicadas, pero ese es otro ámbito en el que tendríamos que investigar, las cartas personales. De tal manera que, por ejemplo, en esas recopilaciones hay un par de cartas quiero referirme a Manuela Taboada, la esposa de Mariano Abasolo. Ella va siguiéndolo, no siempre van juntos, a veces va a la saga, se va retrasando porque Hidalgo o Allende impiden que se le unan, porque ella se oponía a la participación de él en la guerra, pero por las cartas sabemos no solamente eso, sino que además llevaba a su hijo, llevaba a la suegra, es decir, a la mamá de él. Imagínense ustedes por todo este territorio hacia Guadalajara primero y luego al norte hasta Chihuahua, y cómo Manuela está luchando para que su marido deserte. Y en este caso también vemos el caso de otras esposas, por ejemplo la esposa de Ignacio Rayón, Mariana Martínez Rulfo, que está escribiéndole, ya cuando él está preso, escribiéndole al virrey, haciendo todas las gestiones necesarias para que lo liberen, porque hay un momento en que está ya prácticamente condenado a muerte, pero hay unos indultos o hay unas gracias que se están dando en España para el perdón de algunos insurgentes, y ella acude, se está enterando, está escribiendo frenéticamente a las autoridades para salvar la vida de sus maridos. Entonces tenemos mujeres que están actuando, dirigiendo misivas a distintas autoridades. Por ejemplo, Manuela Taboada lo hace a José de la Cruz, el comandante realista en Guadalajara, o al mismo Calleja, en fin, interviniendo para salvar las vidas, en este caso, de sus esposos, o intervenir por ellos. Y también vemos el otro caso de mujeres, por ejemplo, la mamá de los Rayón, doña Rafaela López, que al contrario, prefiere sacrificar a uno de sus hijos que es atrapado, que cae en manos de los realistas, y los realistas ofrecen el indulto a los otros Rayones, que eran varios hermanos, y ella dice de ninguna manera, ¿no? Se van a sostener y no importa que maten a uno de mis hijos. Entonces vemos actitudes también muy radicalizadas, ¿no? Las mujeres que están haciendo intentos desesperados por salvar las vidas de sus esposos, que ya están prácticamente en el patíbulo, o en este caso una madre que es tanto su patriotismo o su convicción por la insurgencia, que está dispuesta a perder un hijo. Y bueno, los Rayón se distinguen por ser de una firmeza de carácter que los lleva al final, ¿no? A situaciones incluso de conflicto con otros insurgentes,
precisamente por mantenerse, ¿no? Es justamente un ejemplo claro de la libertad de pensamiento, de convicción y de idiosincrasia que tenían las mujeres en ese momento, y no solamente siguiendo las ideas de los esposos, de los papás, ¿no? De los hijos. Vamos a hacer un paréntesis rapidísimo también musical para escuchar Rema, Rema, Nanita, y regresamos a Historia Viva, la voz del pueblo de México. Rema, nanita, rema, y vamos remando. Ya los gachupines vienen y los vamos avanzando. Los gachupas quieren sangre, matar a nuestra nación. La verdad que si se meten, los haremos chicharrón. Rema, rema, Juarecita, rema para San Miguel. Ya se reventó la reata, ¿con qué otra las haré? Ellos son muy poderosos en armas y en munición. Nosotros tenemos piedras y muchísimo calzón. Rema, nanita, rema, y vamos remando. Ya los gachupines vienen y los vamos avanzando. Aquí en Cuautla venceremos, pues peleamos con afán. Por eso los gachupines tienen ganas de volar. Rema, rema, Juarecita, rema para San Miguel. Ya se reventó la reata, ¿con qué otra las haré? Por un cabo doy 2 reales, por un sargentón tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. Rema, nanita, rema, y vamos remando. Ya los gachupines vienen y los vamos avanzando. La rema fue un género musical durante el virreinato. Esta pieza con rasgos de ese género fue tonadilla de la resistencia posterior a la muerte de Hidalgo. Estamos en Historia Viva, hoy platicando la participación femenina en la Guerra de Independencia. Noemí, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que pudiéramos platicar desde tu punto de vista qué lecciones para la historia deja la participación de las mujeres a 210 años del inicio de la lucha por la independencia en México. La principal, yo creo, sería la motivación y la justificación personal, ¿no? Sería, recuperando otra vez la figura de Leona Vicario, tienes las opciones, en su caso, para poder decidir mantenerse en la comodidad que vivía o poder cambiar para los otros, que también podrían verse influenciados con esta ruptura que se daba con España. Entonces, sería el poder decidir, pese a las comodidades, pese a que se podía trastocar tu futuro, el seguir con los pensamientos ideales que tenías. Y posterior a la independencia, creo esta defensa pública que hace acerca de la libertad de pensamiento y la libertad de acción de las mujeres es sumamente importante, y yo creo que la podemos retomar en la actualidad. Esa carta escrita en 1831 creo que suena en la actualidad vigente, porque está haciendo una demanda de el espacio público que también te pertenece, una demanda de voluntad, una demanda de que tienes libertad de acción y de ejercicio. Entonces yo creo que en cuanto a la figura de Leona Vicario, yo recuperaría en este sentido. Y sobre el resto de las mujeres, pues cada una aportó desde la actividad, desde el espacio. No son meritorias más unas que otras, sino que cada una desde el espacio que tenía estuvo participando a favor de la causa insurgente o realista, porque también estaban aquellas que buscaban mantenerse. Y creo que dentro de estas investigaciones, o ahora que me puse a leer sobre estas mujeres en la insurgencia, pues encontraba, por ejemplo, que había una medalla para la fidelidad del rey,
que se le otorgó a mujeres. Se hace una cédula, un bando donde a estas mujeres que mantenían su fidelidad a través de también acciones, se les condecoraba por mantener esta fidelidad. Entonces vamos a ver que hay de los dos bandos luchando cada una por las convicciones, ya sea no solo cuestiones políticas, también familia, ¿no? Se estaba trastocando su comunidad, estaba cambiando su vida cotidiana, entonces también se unían a ella. Es súper importante esto que mencionas. Justamente este año 2020 se nombró el año de Leona Vicario, que resignifica la lucha de las mujeres en la guerra de independencia. Esto es un reconocimiento a la historia de las mujeres como sujetos sociales, Noemí, ¿así lo podríamos ver? Historia de las mujeres se viene haciendo en nuestro país aproximadamente desde la década de los 80. Entonces hay que preguntarnos, imagínate, ¿cuánta producción se ha escrito sobre historia de las mujeres? Son 40 años de producción académica, biografías, estudios, recuperación de fuentes. Yo creo que lo importante aquí es que ahora llegue y se divulgue a espacios de socialización obligatoria, por ejemplo, como la educación básica, en estas cuestiones conmemorativas, que lo que van a hacer es ir incorporando estos discursos a la memoria colectiva, a nuestro imaginario. Esa es la importancia. O sea, en estos momentos tan convulsos para la población femenina, yo creo que lo que se necesitan son referentes históricos y darnos cuenta que hubo mujeres que nos antecedieron, que hubo mujeres que estuvieron luchando y que lo que tenemos ahora no es solamente algo dado, sino es producto de una lucha y responsabilizarnos de ellas. De eso sería la importancia de esta reivindicación, que se ocupe el nombre de Leona Vicario para dar visibilidad a todas esas cientos de mujeres que diario, en ese momento, en la revolución, en cualquier periodo histórico y en la actualidad, luchan día a día para conformar parte de la transformación de nuestro país. Justamente las mujeres han estado presentes no solo en la lucha de independencia, sino en otras luchas. El libro escrito se llama Historia de las Mujeres en México, que ha editado el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, de las Revoluciones de México. Hace un recuento de diferentes artículos de la historia de las mujeres en México, también escrito por las mujeres. Carmen, desde tu perspectiva, justo en esta relectura de la historia de las mujeres en la lucha de la independencia, no solo en la parte académica, que hubo material también en la literatura, en la poesía, incluso en la cinematografía. ¿Cuáles han sido los retos que tú te has encontrado en estos años de investigación y qué hace falta? Bueno, desde luego seguir trabajando y bueno, como dices, en películas o en otra literatura que abunda en los últimos años, precisamente por el interés, es que también se acude mucho a la fantasía. Uh-huh. Entonces, tenemos unas figuras, bueno, ya lo había hecho don Artemio de Valle Arizpe con la Güera Rodríguez, ¿no? Que su novela, porque no es una biografía de la Güera Rodríguez, él aprovechó estas pocas noticias que hay de ella, sobre su belleza, sobre su genio chispeante, y construye toda una novela que para el chisme y que para el morbo está muy bien, pero que no aporta a lo que necesitamos para crear conciencia sobre lo que sufrieron, lo que padecieron, y cómo son constructoras de nuestros derechos actuales. Cómo a través de esas luchas estamos llegando al día de hoy todavía con pendientes de justicia, de escenario público, de voz, de un lugar en la sociedad o un lugar en la escena pública o política, que se viene tantos años atrás luchando por ello. Por eso la responsabilidad de los historiadores es dar a conocer, ya lo dijo muy bien Noemí, es que la gente se entere, que la gente acuda más a estas lecturas, las del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que son descargables, no tienen que comprarlo, no tienen que pagar por ello, se pueden leer. Además son de divulgación, no es que sean estos tomos pesados académicos farragosos, de tal manera que es nuestro deber, es nuestro
contribución a nuestra conciencia cívica y nuestra conciencia sobre nuestros derechos, para saber ejercerlos y saber lo que hay detrás, para asumirlos con todo orgullo y con toda plenitud. Porque esta postura de la mujer y esta lucha se sigue viendo hasta nuestros días. Es importante visibilizar no solamente el ideal, y la lucha desde hace 200 años sigue presente. Seguimos en esta lucha por nuestros derechos, por dar a conocer cuál es justamente nuestro trabajo y nuestra postura en la historia de México. Noemí, hay algunos materiales que nos podrías recomendar, en donde consultar, también Carmen, en donde poder descargar, no solamente nosotros como público general para conocer la historia de las mujeres, también un llamado a los profesores, ahorita que estamos iniciando justamente cursos escolares, en donde pueden consultar estos materiales y poder reinterpretar la historia de México y la historia de las mujeres en México. Claro, me comentaban algunos maestros que es muy difícil hacer un trabajo de archivo más la planeación de la clase, que en efecto sería muy complicado para poder llevar estas historias a las aulas. Afortunadamente, pues se encuentra ya el trabajo de los historiadores, o lo que han hecho ya los historiadores recuperando estos testimonios. Lo que nos queda a los maestros es ahora, del trabajo del historiador, hacer un puente para que llegue a las aulas o llegue a otros medios de divulgación, y para eso pueden consultar algunos tomos que ya se encuentran digitalizados. Por ejemplo, la biografía de Genaro García que hizo sobre Leona Vicario la pueden descargar de la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde también hay una sección de biografías para niñas y niños con un lenguaje accesible para infantes y adolescentes. En estas secciones de expedientes digitales también pueden encontrar algunas fuentes primarias para poder llevar estas historias, y exposiciones además. Entonces, les recomiendo visitar la página, donde encontrarán imágenes, testimonios y textos. Y además es un material que es para niños, para niñas y no tan niños, para el público general. Carmen, una conclusión final. Bueno, una invitación a explorar las redes sociales, porque también en redes sociales vamos a encontrar conferencias, la Academia Mexicana de la Historia, el propio INERM, el Instituto de Investigaciones Históricas. La información está ahí, hay que buscarla. Hay expertos dando unas espléndidas conferencias que podemos escuchar mientras lavamos los trastes, mientras trapeamos, barremos o hacemos nuestras actividades cotidianas, sobre todo ahora que estamos más encerraditos que antes. Y una invitación a tomar conciencia de la importancia de los derechos que hemos ganado, el derecho al voto, esta conciencia ciudadana, y de que los hombres se enteren. Esto es un tema de mujeres, es un tema ciudadano, y de comunicarlo a nuestros hijos. Eso es bien, bien importante, no como lecciones, no haciéndolo pesado, sino en la práctica, y dándole valor a lo que nuestros hijos o hijas tengan que hacer hoy y para el futuro. Antes de despedirnos, vamos a escuchar la siguiente canción, El Romance del 15 de septiembre, de Guillermo Prieto, interpretado por el Cuarteto de Cuerdas Arcino. Está conformado por una larga serie de romances que relatan los episodios y personajes más destacados de la Guerra de Independencia de México de 1810 a 1821. El romance del 15 de septiembre es un ejemplo de la literatura que propuso Prieto para tratar de contar un episodio nacional. Vamos a escucharla y regresamos para ya casi despedirnos de Historia Viva. Golpes suenan en la puerta del curato, golpes y voces que llaman ansiosas al cura Hidalgo. Se hace luz en las estancias, se pasean los caballos, entran Allende y Aldama, del cura en el pobre cuarto, sin muchas precauciones, ni
más rodeos ni preámbulos, dicen estamos vendidos. ¿Qué resolución tomamos? Oye la nueva tranquilo, con calma y sosiego hidalgo, mientras se ajusta las medias y ordena que venga un criado para que den chocolate a sus valientes aliados. Manda llamar los serenos y a su hermano don Mariano. Se encendieron unas teas que agitaban unos cuantos, las buruquientas campanas despiertan al vecindario, acuden al llamamiento, gentes de a pie y a caballo, y en una de las ventanas de aquel inmortal curato, erguido grande, sublime, asuma su busto hidalgo. Grita muera el mal gobierno, alza llama el entusiasmo, y el pueblo se siente libre, y en el polvo sus tiranos, inmortal de septiembre de 810 los fastos escribieron, y esa fecha pasan sin tocar los años. Estamos ya en la recta final de Historia Viva, en este programa especial que dedicamos a las mujeres y visibilizar su presencia en la lucha de independencia de México. Noemí, una conclusión final. Yo me quedaría con el bando de Sultepec. No hay una mujer en la actualidad que no sea una verdadera insurgente. ¿Quién es el bando de el bando ¿Nos puedes platicar de ellas? Es el bando que hace el capitán de la zona de Sultepec, donde pide refuerzos porque no había en la zona mujeres que no fueran verdaderas insurgentas, dice él. Entonces yo creo que todavía aplica en la actualidad, ¿no? Hoy día no hay mujer que no sea una verdadera insurgenta. Sigamos siendo y creando mujeres insurgentas. Pues muchísimas gracias a la historiadora Carmen Saucedo Zarco, que nos acompañó hoy, también a la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez, por compartirnos su experiencia en este conocimiento de la presencia de la mujer en la historia de México, en la historia de la lucha de independencia. Esperamos que les haya gustado este programa y los esperamos en una siguiente emisión de Historia Viva, la voz del pueblo de México. Continuamos en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa en las voces Aide Hunda, José Ángel Domínguez, Laura Viadas y Marcela Villa. Investigación, Salvador Castro. Guión, Claudia Segura. Musicalización, Oscar Guerra. Asistencia de producción, Alma Lilia Martínez. Conducción, Felipe Ávila e Ivette Mota. Producción, Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.